Buenas noches. Continuando con los temas de ATLS, hoy toca hablar sobre shock. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Lisbeth Pilar Curitomay de la Cruz, actualmente externa de cirugía. Pertenezco al team de Villamedic y soy creadora de contenido médico aquí en Books Médicos Perú. Y recordar que el shock es un tema muy importante porque el primer paso en el tratamiento inicial de shock es reconocer su presencia. Con respecto al contenido, hablaremos brevemente sobre la introducción de ello, la fisiología de shock, una evaluación inicial del paciente y sobre todo abordaremos y enfocaremos en shock hemorrágico y su tratamiento inicial. Y por último, hablaremos sobre la transfusión sanguínea. Entonces, ¿qué es shock? Definámosla o hablemos brevemente como una pequeña introducción. Este es un síndrome caracterizado fundamentalmente por la inadecuada perfusión sanguínea a nivel tisular, o reducción de flujo, y que si este es marcado y es sostenido, me va a llevar a un daño progresivo, pues, de la célula, ¿no? ¿Debido a qué? A la hipoxia y también a la isquemia. Entonces, es un conjunto de qué? De signos, es un conjunto de signos que van a ser resultantes de la falta o de la disminución del aporte sanguíneo hacia los tejidos. Y puede ser originada, ¿por qué? Por la pérdida del volumen sanguíneo, por la pérdida o disminución de la presión sanguínea, o por un bombeo cardíaco, pues, deficiente. Con respecto a la fisiopatología, hablemos de la fisiología cardíaca y recordemos muy bien esos tiempos cuando llevábamos fisiología, ¿ok? Definamos qué es un gasto cardíaco, viendo esta imagen, claramente que me dice que es un volumen de sangre expulsado por unidad de tiempo. Es decir, es un volumen de sangre que es bombeada por el corazón por minuto. Y este valor, este gasto cardíaco, está determinado por la multiplicación de la frecuencia cardíaca y el volumen latido de ambas, ¿ok? Que me va a resultar aproximadamente en 5 litros por minuto. Demos énfasis o hablemos sobre el volumen latido, porque esta va a estar determinada clásicamente por tres cosas importantes. ¿Cuáles son? La precarga, la contractibilidad miocárdica y la postcarga. Definamos cada uno. ¿Qué es la precarga? Vean acá que es el volumen telediastólico del ventrículo. Pero, dicho de otro modo, es el volumen, veamos acá en esta imagen, es el volumen del corazón al final de la diástole, justo antes de que comience la sístole. Este va a representar el volumen de sangre que estira este músculo en reposo. Y depende sobre todo del retorno venoso del corazón, ¿no? Hacia el corazón. ¿Qué es la postcarga? Esta es la tensión de la pared ventricular durante la sístole. Pero, dicho de otro modo, algo más sencillo, es la fuerza que el corazón va a ejercer, va a producir en cada contracción para poder impulsar la sangre cuando éste está lleno, ¿ok? Tiene componentes, sí, como cuáles, la resistencia vascular periférica, que sería la sistémica, y la tensión vascular de la pared. Ahora hablaremos sobre la contractibilidad miocárdica y daremos énfasis o hablaremos aquí la ley de Frank Starling. Claro que sí, famosísima. ¿Qué me dice? Que cuanto más se llena de sangre un ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen de sangre expulsado. Es decir, esto es directamente proporcional, ¿ok? Con respecto a la fisiopatología de una pérdida sanguínea, recordar que la respuesta circulatoria temprana a esta pérdida aguda van a ser compensatorias. Por tanto, incluyen una vasoconstricción progresiva de la circulación cutánea, muscular y visceral, porque el cuerpo va a querer preservar este flujo sanguíneo a los órganos importantes, riñones, corazón y, por supuesto, el cerebro. Una respuesta habitual de esta depresión aguda es el aumento de la frecuencia cardíaca.
¿ok? En un intento de preservar este gasto cardíaco. Y habitualmente, aquí ponemos como un asterisco, que la taquicardia es el primer signo de shock circulatorio medible. ¿Ok? Veamos qué ocurre acá. Cuando hay una pérdida sanguínea, ¿ok? En estos pacientes en un estado de shock hemorrágico temprano, al inicio, hasta cierto punto, se va a conservar, ¿ok? Va a haber un mecanismo compensatorio, pero recuerden que este mecanismo es limitado. Por tanto, esta disminución del volumen sanguíneo me lleva a una disminución del retorno venoso. Y como ya vimos, disminuye todo el gasto cardíaco, el volumen sistólico y por tanto va a descender la presión arterial, porque no pudo compensar. Y eso me lleva a una vasoconstricción periférica sistémica, a una hipoxia tisular, a una insuficiencia circulatoria periférica y de nuevo llevándome a la disminución del retorno venoso. Y vean que todo esto es un círculo vicioso, ¿ok? Entonces, el método más eficaz para poder restablecer el gasto cardíaco adecuado, una perfusión adecuada de estos órganos terminales y una buena oxigenación es restaurar este retorno venoso. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, localizando y deteniendo esta fuente de hemorragia. ¿Ok? Ahora, con respecto a los objetivos de tratamiento, de hecho, la administración de una cantidad adecuada de estas soluciones de electrolíticos isotónicos, sangre y productos sanguíneos me va a ayudar a combatir todo este proceso. Entonces, el tratamiento debe centrarse en revertir este estado de shock, deteniendo el sangrado, proporcionando una buena oxigenación, una buena ventilación y también haciendo una buena reanimación, ¿no? Con los líquidos. Por tanto, ¿cuál será el objetivo? Ya lo mencionamos. Primera, tenemos que controlar la hemorragia. Segunda, ¿qué más? Tenemos que restaurar, tenemos que restablecer el volumen. Y por último, tenemos que controlar frecuentemente a estos pacientes ya el índice de perfusión, porque tenemos que detectar cualquier deterioro progresivo del paciente. Y eso debemos que detectarlo a tiempo, porque podemos revertirlo. Por eso acá el tiempo es fundamental. Acá dice vasopresores. ¿Podemos usar vasopresores como un tratamiento de primera línea? No, jamás. No hay que usar vasopresores como primera línea de shock, ¿ok? Porque este me va a empeorar la perfusión tisular. Bueno, asimismo, tenemos que reevaluar a nuestro paciente, justamente porque esto nos va a ayudar a identificar dos tipos de pacientes. Primero, es los pacientes que tienen un shock compensado y aquellos que no pueden compensar. Si nosotros reevaluamos e identificamos a nuestros pacientes, está bien, podemos tratarlo a tiempo antes de que ocurra pues, un colapso cardiovascular. ¿Ok? Por tanto, estos requieren una intervención inmediata y oportuna. Y si estamos en un lugar que no es adecuado, donde no tienen los materiales, no estén equipados, pues tenemos que considerar el traslado temprano. ¿Ok? Ahora pasamos a la evaluación inicial, sumamente importante. Aquí debemos reconocer el estado de shock durante esta evaluación inicial. Por eso debemos diferenciar las causas de shock y vamos a dividir en hemorrágico y en no hemorrágico, ¿ok? ¿Y cómo reconocemos nosotros esto? Primero, pues esto va a ser evidenciado por el colapso hemodinámico con perfusión inadecuada de la piel, de los riñones y del sistema nervioso central. Esto será sumamente fácil de reconocer. Y luego de ya habernos asegurado ya una vía aérea permeable, una ventilación adecuada, tenemos que detectar estas manifestaciones tempranas de shock, como cuál, una taquicardia y la vasoconstricción cutánea que ya mencionamos, pero hey, aquí no estoy hablando de la presión arterial. Sabemos que la presión arterial es muy importante de por sí, pero no tenemos que depender de ello.
No tenemos que esperar que nuestro paciente tenga hipotensión para recién ahí decir, ah, sí, mi paciente está en shock. No, porque si dependemos únicamente de ello, pues va a retrasar todo todo el manejo, ¿ok? El manejo inicial que deberíamos hacerle en el paciente. Por tanto, cualquier paciente que esté lesionado y esté frío al tacto y esté taquicárdico, debemos considerar como un estado de shock hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? Como vemos este cuadrito, la frecuencia cardíaca va a variar con la edad. Vean, en los bebés, la taquicardia da más de 160 latidos por minuto. En los niños, más de 140, 120 latidos por minuto ya es taquicardia. Y en los adultos, pues, más de 100 latidos por minuto. Pero, hey, tomar en cuenta siempre a los pacientes de edad avanzada, ¿ok? Mis pacientes de edad avanzada van a tener un incremento marcado de la frecuencia cardíaca. No, estos pacientitos no, porque su respuesta cardíaca es limitada, ¿ok? Asimismo, si mi paciente o un paciente tiene marcapaso, ¿va a tener un incremento de la frecuencia cardíaca marcada? No, porque al tener un marcapaso, esto me va a limitar este incremento de la frecuencia cardíaca, ¿ok? Por eso son cositas que tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos que recordar que el shock en un paciente traumatizado se clasifica como un shock hemorrágico, ya lo mencionamos, y un shock no hemorrágico. Entonces, para reconocer y manejar estas formas de shock tenemos que sospechar. Sospechamos esto, tratamos al paciente y tenemos que observar esa respuesta, ¿ok? A este tratamiento inicial. Asimismo, tenemos que sospechamos, determinamos este paciente cuando nosotros hacemos una buena historia clínica, un buen examen físico, detallado, pero rápido, ¿ok? Asimismo, también podemos hacer uso de pruebas adicionales. Aquí vemos FAST, ¿no? Que es la ecografía para traumas, ecografía para exámenes de trauma, que nos pueden ayudar a confirmar la causa de shock, pero recuerden que esto no nos va a retrasar, no nos puede retrasar la reanimación adecuada. Bueno, ahora hablemos sobre la evaluación inicial del paciente. Y recordemos que la hemorragia, justamente aquí está con una estrellita, la hemorragia es la causa más común de shock después de una lesión. En sí, todos los pacientes con lesiones múltiples, ¿no? Con trauma, van a tener un cierto grado de hipovolemia. Por tanto, tenemos que reconocer, tenemos que identificar ese pequeño número que probablemente su shock no sea hemorrágico, sino sea no hemorrágico. Puede ser por un taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión, una lesión en la médula espinal, ¿no? A ver, hablemos de cada uno de ellos. Dentro de la categoría de un shock no hemorrágico vamos a encontrar al shock cardiogénico, al shock obstructivo, al shock neurogénico y al shock séptico. Con respecto al shock cardiogénico, vemos acá cardiomiopatía, arritmias mecánicas, ¿no? Efectos valvulares. Aquí podemos pensar que la disfunción miocárdica puede deberse a una lesión cardíaca cerrada. Por tanto, todos los pacientes con traumatismo torácico cerrado van a necesitar una evaluación, en realidad una monitorización continua con un EKG, ¿ok? Así podemos detectar patrones de lesión y probablemente arritmias, ¿no? Asimismo, podemos pedir también niveles de enzimas cardíacas y eso nos va a ayudar a diagnosticar y a tratar a estos pacientes lesionados. Con respecto a un shock obstructivo, aquí encontramos al vascular pulmonar, que es el TEP, hipertensión pulmonar, al mecánico, que sería el neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, pericarditis, cardiomiopatía restrictiva. A ver, hablemos del taponamiento cardíaco, ¿ok? Este se encuentra con mayor frecuencia en los pacientes con trauma torácico penetrante y pues puede ser resultado de una lesión contusa en el tórax. Por tanto, aquí, ¿qué pienso? Al toque mi cabecita en taponamiento cardíaco en la triada de
Beck. ¿Cuáles son? Son 3 cosas importantes. Vean, primero, ruidos cardíacos disminuidos o están amortiguados. Las venas del cuello están dilatadas, es decir, va a haber una ingurgitación yugular positiva, ¿ok? Y por último, una hipotensión, ¿ok? Hipotensión. Pero, hey, un neumotórax a tensión también me puede simular un taponamiento cardíaco, porque también tiene ingurgitación yugular positiva, también tiene hipotensión. Sin embargo, los ruidos respiratorios pues no están ausentes, la percusión hiperresonante no están presentes con el taponamiento, ¿verdad? Además, si hay un desplazamiento traqueal, ahí eso me respalda el diagnóstico de neumotórax a tensión y me va a justificar la descomprensión torácica inmediata, ¿ok? Sin esperar la confirmación radiográfica de diagnóstico. Aquí en estos pacientes con taponamiento y todo ello, una lesión cardíaca, pues sería importante pedir una ecocardiografía, ¿ok? Para poder identificarlos. Ahora, con respecto a un shock distributivo, aquí daremos énfasis a la parte neurogénica. Esto es el resultado de una lesión o quizá por un bloqueo farmacológico ¿de qué? Del sistema nervioso simpático, ¿ok? O probablemente esta alteración, ya, bueno, yo siempre pongo un triangulito de alteración, puede ser por una lesión de la médula espinal. Por tanto, me va a llevar, ¿qué cosa? A una hipotensión, ¿ok? Me lleva a una hipotensión debido a la pérdida de este tono simpático. Por tanto, ¿qué va a hacer? Agravar todo este proceso fisiológico de la hipovolemia. ¿Y cuáles serían las representaciones clásicas de un shock neurogénico? Es la hipotensión, pero sin taquicardia. No hay taquicardia, ¿ok? No hay taquicardia. Ni tampoco la vasoconstricción cutánea. ¿Por qué? Justamente por la pérdida del tono simpático. Luego del shock séptico, recuerden que el shock debido a una infección inmediata, o sea, justo después del trauma, es poco común. Sin embargo, esto puede ocurrir cuando el paciente llega a urgencias, pues, tardíamente, ¿no? Después de horas, quizá días. Entonces, y si mi paciente tiene lesiones abdominales penetrantes, con contaminación de la cavidad peritoneal, ¿no? De todo el contenido intestinal, eso, de hecho, va a hacer que mi paciente progrese a una infección y esté en un shock séptico, pues, ¿no? Ahí sí. Pero inmediatamente después de un trauma, no es común. Justamente hablando de shock hemorrágico, este shock hemorrágico es la causa más común en pacientes traumatizados. Entonces, estos son los efectos fisiológicos de las hemorragias, ¿ok? De la hemorragia, y se divide en 4 clases. Según los signos clínicos que van a ser útiles, pues acá para estimar el porcentaje de pérdida de sangre. Vean acá, para estimar este porcentaje, y me sirve para guiar ya la terapia inicial, solo para guiarme la terapia inicial. ¿Qué sucede en clase 1? En clase 1 estos pacientes tienen una pérdida sanguínea menor del 15%. Aquí clásicamente está ejemplificado con estos pacientes que han donado una unidad de sangre. Entonces, si tú donas una unidad de sangre, ¿qué sucede contigo? Nada. Quizá al inicio puedas tener una taquicardia mínima, ¿no? O sea, vean acá que todo está normal. Quizá está levemente alterado algunas cosas, pero esta no tiene ningún tipo de complicación. Por tanto, no requieren transfusión sanguínea. ¿Ok? Con respecto a clase 2, vemos que acá va de 15 a un 30%, la pérdida sanguínea. Y viendo estos signos clínicos,
Esta es una hemorragia sin complicaciones para la cual ya requiere una reanimación con líquidos cristaloides, ¿ok? Con líquidos cristaloides. Aquí pues levemente están alterados algunos signos. Con respecto a clase 3, aquí ya vemos una pérdida sanguínea entre el 30 y el 40%. Es decir, este ya es un estado hemorrágico complicado. Vean estos signos clínicos del paciente. Aquí ya, de hecho, requieren ya una transfusión sanguínea, una infusión con cristaloides, ¿ok? Estos pacientitos suelen representar signos clásicos de perfusión inadecuada, como cuáles, la taquicardia que ya les mencioné. ¿Qué más? Pueden presentar taquipnia marcada, una alteración, vean acá en el nivel de conciencia, ¿no? Se encuentran confusos, tienen un estado mental alterado, la presión sistólica también, ¿no? Cae, hipotensión. Con respecto a la clase 4, vean acá que la pérdida ya es más del 40%. Y vean estos signos clínicos. Aquí tenemos que ya tomar medidas agresivas, porque si no el paciente muere en cuestión de minutos. Aquí sí o sí el paciente requiere una transfusión sanguínea. ¿Ok? Vean que todo está alterado. Aquí pues mi paciente tendrá piel fría, pálido, ¿no? Pero esta clasificación fisiológica hay que usarla o hay que tener en cuenta con los factores confusos. Porque este sistema de clasificación que vimos es útil, por supuesto que es útil, pero nos puede confundir con la respuesta hemodinámicamente clásica a esta pérdida aguda, ¿ok? Por tanto, tenemos que reconocer con prontitud. Por ejemplo, la edad del paciente, gravedad de la lesión y la localización, por supuesto, y el lapso de tiempo de la lesión y el inicio del tratamiento, si hubo terapia de fluidos prehospitalarios, los medicamentos utilizados para las condiciones crónicas. Recuerden que hay que tomar en cuenta todos estos factores porque nosotros no tenemos que esperar todavía que el paciente se ajuste se ajuste a un tipo de clasificación fisiológica. Por ejemplo, digo, mi paciente está en clase 2, ahí recién tengo que usar cristaloides. No, mi paciente está en clase 1, por tanto no necesita cristaloides. No. Por eso tenemos que tomar muy en cuenta todos estos factores confusos, ¿ok? Bueno, con respecto al manejo inicial, vean, el diagnóstico y el tratamiento de shock debe ocurrir simultáneamente. Básicamente aquí tenemos que detener el sangrado y tenemos que reemplazar esta pérdida de volumen. Iniciamos con el examen físico. El examen físico se centra en el diagnóstico inmediato de estas lesiones que pueden ser potencialmente mortales, y acá pues tenemos que hacer la evaluación del ABCDE. Esto, cada uno de ellos se ha revisado en los capítulos anteriores. Si no lo han visto, pueden verlo ahora, después de este video. Iniciamos con la A y también iniciamos con la B, ambos. Vía aérea y respiración. Esto va a ser nuestra prioridad. ¿Ok? Tenemos que establecer una vía aérea permeable con una buena ventilación, oxigenación adecuada, manteniendo una saturación, una saturación de oxígeno mayor a ¿qué? Al 92, mayor al 95%. ¿Ok? Con respecto a C, en este caso C, que sería circulación, aquí, ¿qué hacemos? Tenemos que controlar la hemorragia. Sí o sí, tenemos que controlar, ¿ok? También tenemos que obtener un acceso intravenoso adecuado, evaluar la perfusión tisular. Tenemos que controlar este sangrado de las heridas externas, probablemente en extremidades, mediante una presión directa, ¿ok? Una presión directa en ese sangrado, o si es mayor, ese sangrado es mayor, es masivo, aquí podemos requerir ya probablemente pues un torniquete, ¿ok? O es posible también que mi paciente requiera cirugía, angioembolización para controlar toda esta hemorragia interna.
probablemente tenga mi paciente. Por eso es importante sospechar. Con respecto al D, ¿ok? D, aquí D de discapacidad. Hacer un buen examen neurológico, ¿ok? Breve, porque esta me va a ayudar a determinar el nivel de conciencia de mi paciente y esto va a ser útil porque vamos a evaluar indirectamente la presión, bueno, la perfusión cerebral, ¿ok? Y después de haberle dado un tratamiento inicial, haber dado fluido, de nuevo tenemos que repetir, hacer una evaluación neurológica por segunda vez después de restaurar, pues, ¿no? La presión y la perfusión y también la oxigenación. Por último, la exposición. Aquí tenemos que hacer un examen completo. Tenemos que desnudar al paciente completamente. Tenemos que examinar cuidadosamente desde la cabeza hacia los pies. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar lesiones adicionales que probablemente no hayamos visto al inicio. Sin embargo, al desnudar al paciente, exponemos a una hipotermia, ¿ok? Y si llevamos a nuestro paciente a una hipotermia, probablemente se complique, me lleve a coagulopatía o empeore la acidosis del paciente. Por tanto, tenemos que prevenir esa hipotermia, tenemos que hacer un examen sumamente rápido, pero minucioso. Y para prevenir la hipotermia podemos usar calentadores de líquidos, quizá técnicas de calentamiento externo, pasivo, ¿no? Y activo. Para agregar aquí, agregamos pues cateterismo urinario, ¿ok? Porque al evaluar la orina también quizá podemos encontrar hematuria, entonces podemos pensar que hay algo acá, ¿ok? Puede ser una fuente de pérdida sanguínea. Asimismo, hacer el cateterismo urinario nos va a permitir evaluar la perfusión renal, ¿ya? Si vemos que el paciente tiene algún tipo de lesión en esa parte, obviamente eso sería contraindicado hacer el cateterismo, ¿ok? Pasemos a la siguiente, que sería acceso vascular. Tenemos que inmediatamente obtener el acceso vascular, ¿ok? Ya sean periféricos de gran calibre, en los adultos mínimo 18, ¿ok? Aquí tenemos que usar calentadores, ¿ya? Calentadores líquidos, cuando vamos a, obviamente, tener el acceso vascular, ¿no? Para prevenir la hipotermia y todo ello que mencionamos. A ver, y veamos, ¿cuáles son los sitios para hacer todas estas vías? El antebrazo, las venas, pues, antecubitales, ¿ok? Y si no podemos obtener este acceso periférico, podemos considerar la intraósea, ¿ya? O podemos iniciar un acceso venoso central de gran calibre, es decir, en la vena femoral, yugular o la subclavia. Y recuerden que acá el tiempo es vital, o sea, esto es inmediato. Por tanto, tenemos que hacer todas las cosas a la vez, pero haciéndolo bien. A medida que nosotros estemos iniciando estas vías intravenosas, también podemos extraer sangre para determinar el tipo, para ver la compatibilidad, podemos hacer análisis de laboratorio, podemos pedir toxicología, hacer pruebas de embarazo, quizás si se fuera mujer, edad fértil, ¿no? Podemos pedir también AGA, ¿ok? Por eso el tiempo aquí es fundamental. Con respecto a la terapia de fluido inicial, de hecho tenemos que administrar bolos, ¿no? Isotónicos que estén calentados. En los adultos, veamos acá, en los adultos, la dosis habitual es de 1 litro, ¿ok? 1 litro. 1 litro. Y en los niños, en la parte pediátrica, es 20 mililitros por kilo de peso, ¿ok? Luego de ello, tenemos que evaluar la respuesta a esa reanimación con fluidos iniciales, ¿ok? De hecho, el objetivo de esta reanimación es restaurar la perfusión de sus órganos, ¿no? Una buena oxigenación de los tejidos. Y esto, pues, se logra con una administración de una solución de cristaloides
y productos sanguíneos, ¿no? Que me va a ayudar a reemplazar todo este volumen intravascular perdido. Sin embargo, al nosotros dar terapia de manera excesiva, eso puede ser perjudicial para el paciente, ¿ok? Por eso cada paciente hay que individualizarlo. Con respecto a la medición de esa respuesta del paciente a la fluidoterapia, nos tenemos que preguntar, ¿mejoró mi paciente? ¿Cómo respondió a esa fluidoterapia? Si mejoró mi paciente, ¿qué vemos? Obviamente la presión arterial va a volver a la normalidad. La frecuencia de pulso, la frecuencia cardíaca, ok, se está normalizando, muy bien. Significa que estoy haciendo un buen trabajo. Mi perfusión está mejorando. Mi diuresis, también el volumen de la diuresis, también está mejorando. Significa que hay una buena perfusión, ¿ok? Esto es un buen indicador. Con respecto a la diuresis, ¿ya? En adultos, veamos acá la diuresis en adultos, ¿ok? ¿Cómo veo que si mi paciente está bien o está mal midiendo la diuresis? Aproximadamente en los adultos, 0,5, si va más de 0,5 mililitros por kilogramo de peso por hora, significa que estoy haciendo un buen trabajo. Ok, está bien mi paciente. En los pacientes pediátricos, más de 1 mililitro por kilo por hora, ¿ok? Significa que hay una diuresis adecuada. Pero si no llego a estos niveles o hay baja producción de orina, ¿qué significa? Que no estoy haciendo un buen trabajo. No necesariamente, ¿ok? No necesariamente, sino sugiere una reanimación inadecuada. Entonces, hay que buscar otra causa. Probablemente sea otra la causa y no nos estamos dando cuenta, ¿ok? Aquí hablaremos justamente de esos patrones de respuesta del paciente. Primero, acá, pues la reanimación inicial con los líquidos es la clave para determinar una terapia posterior. Por tanto, se dividen en 3 grupos. Acá. Esto, la respuesta rápida, la respuesta transitoria y la respuesta mínima o nula. Estos pacientes con respuesta rápida son los también respondedores rápidos. ¿Qué significa? Que responden rápidamente al bolo inicial que le damos y se vuelven hemodinámicamente normales, ¿ok? Por tanto, ¿qué sigue? Disminuir pues la velocidad de los líquidos, ¿no? Ya una tasa de mantenimiento y vemos que nuestro paciente mejora porque de hecho tuvo una pérdida sanguínea menos del 15%, ¿no? Sin embargo, la consulta y la evaluación quirúrgica son necesarias durante la evaluación inicial porque la intervención quirúrgica aún podría ser necesaria. Nunca descartamos. En medicina ustedes saben que si es 15% y va a estar bien, no. O sea, siempre puede requerir una intervención quirúrgica, ¿ok? No hay que descartar nada. No sabemos cómo el paciente puede reaccionar más tarde, ¿no? Con respecto a los respondedores transitorios, estos pacientes responden al bolo inicial, ¿ok? Sin embargo, como responden al bolo inicial, nosotros ¿qué seguimos? Vamos disminuyendo ya la velocidad de los líquidos a niveles de mantenimiento. Y cuando estamos disminuyendo esa velocidad, el paciente también empeora, se deteriora. Por tanto, aquí pensamos que probablemente la hemorragia no se detuvo. ¿Ok? Con los respondedores mínimos o nulos, aquí estos pacientes no responden a la administración de cristaloides, de sangre en el servicio de urgencia. Por tanto, acá ya requieren una intervención inmediata, definitiva, ¿no? De una cirugía, angioembolización para controlar la hemorragia. Pero, acá nos estamos centrando probablemente que la causa sea hemorrágico, pero ya hablamos que probablemente este paciente no responde porque tiene otra causa. Probablemente sea un no hemorrágico o probablemente haya una falla en la bomba, ya por una lesión cardíaca. Probablemente tenga taponamiento, ¿no? Entonces acá requiere una técnica de monitorización ya avanzada, una ecografía, ¿no? Que puede ser útil para identificar la causa de shock. Aquí, de hecho, de por sí activamos ya la transfusión masiva.
justamente hablamos de transfusión sanguínea, ¿ok? La decisión de iniciar una transfusión de sangre se basa en la respuesta del paciente, como ya vimos. Hablamos de la sangre cruzada específica del tipo O, ¿ok? Compatibilidad, grupo y factor sanguíneo. El objetivo principal de esta transfusión sanguínea es restaurar la capacidad de transporte de oxígeno, ¿ok? Del volumen intravascular. Es decir, este propósito de la transfusión es reponer el nivel de oxígeno del volumen intravascular. Sin embargo, se requiere una compatibilidad sanguínea para que no haya un rechazo, por supuesto. Pero recuerden que hacer todo este proceso demora, ¿ok? Demora. Ahora, en caso de incompatibilidad, mi paciente tuvo un shock hemorrágico severo, primera línea o lo primero que tenemos que hacer, actuar rápido, ¿verdad? Entonces usamos el grupo O. Ahora, para evitar complicaciones futuras y sensibilización, vamos a preferir el factor RH negativo, sobre todo pues las mujeres de la fértil, ¿no? Las puérperas. Y siempre es preferible de por sí la transfusión de sangre específica, ¿no? Que la de sangre tipo O. Pero si mi paciente tiene una hemorragia masiva, tengo que actuar de manera inmediata. Ya hablamos igual de la prevención de la hipotermia, ¿ok? Usar sangre tibia en pacientes que llegan hipotérmicos a emergencia, ¿no? Usamos estos materiales, ¿no? La mejor forma de evitar la hipotermia, ¿no? Una resucitación masiva de cristaloides más sangre. Y esto tiene que estar calentado a 39 grados centígrados, de hecho, antes de transfundir al paciente. Y recuerden que estas unidades sanguíneas no deben ser guardadas en contenedores que calientan, sino hay que calentarlos indirectamente a través de líquidos intravenosos. Por último, hablaremos acá sobre la transfusión masiva. ¿Ok? Estos pacientes con shock van a requerir transfusión masiva, que esta está definida como más de 10 unidades, ¿okay? Más de 10 paquetes en las primeras 24 horas del ingreso, o si no, más de 4 unidades por hora. La administración temprana de estos glóbulos rojos, plasma y las plaquetas, en un ratio equitativo, va a aumentarme la supervivencia, ¿ok? Asimismo, reduce la hipotermia y los efectos de la coagulopatía y la acidosis. Con respecto a la coagulopatía, acá, pues injurias, ¿no? Las hemorragias graves le van a condicionar a esta coagulopatía temprana y está presente hasta un 30% de los pacientes. La resucitación con fluido masivo, ¿qué va a hacer? Va a diluir la concentración de plaquetas y los factores de coagulación, y esto obviamente me va a favorecer la coagulopatía. Ahora, en la primera hora, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial, el recuento de plaquetas, son estudios basales valiosos que se pueden obtener en la primera hora, ¿ok? Además, puede ser de ayuda, ¿qué cosa? El tromboelastografía, la tromboelastrometría rotacional, estas vean que son útiles o pueden ser útiles para determinar la deficiencia de coagulación y los componentes sanguíneos adecuados, pues, para corregir la deficiencia. Asimismo, se ha demostrado que administrar el ácido tranexámico en las 3 primeras horas mejora la tasa de supervivencia, ¿ok? Mejora. Y vean, 3 primeras horas, o sea, un manejo inicial, o sea, prehospitalario, ¿no? Vean que es importante eso. Ahora, en aquellos pacientes que no requieren una transfusión masiva, pues podemos usar plaquetas, crioprecipitados, plasma fresco congelado, según estudios de coagulación. Por último, hablando de la administración de calcio, recuerden que la mayoría de pacientes que reciben transfusiones de sangre no necesitan suplementos de calcio, ¿ok? Y cuando sea necesario, ya la administración de calcio se debe guiar pues por la medición del calcio ionizado. Y
Si vemos que necesita calcio el paciente y le damos un suplemento excesivo, recuerden que esto puede ser perjudicial para el paciente. ¿Ok? Así que eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, encantado ese tema, que ya vimos, es un tema muy importante. Tenemos que evaluar a nuestro paciente muy, muy bien, de la cabeza a los pies, viendo otras fuentes, otras causas, ¿no? De un shock que le esté produciendo el shock hemorrágico o probablemente no hemorrágico. Nada, muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntas, las resolveré con brevedad. Solamente escriban en el chat, en los comentarios. Y nada, pues sigan acompañándonos en las siguientes ponencias y por supuesto sigan en las redes sociales a Bux Médicos Perú. Nada, muchísimas gracias.